Bueno. Buenas tardes. Vamos a empezar la siguiente sesión. Gideon y María nos han dejado el listón muy alto. Nosotros vamos a hablar de un tema que yo creo que es un poco menos sesudo, pero igual muy interesante, y yo creo que además con el público que hay en la sala, mucha gente joven, periodistas que están empezando y estudiantes, creo que puede ser muy interesante, que les puede servir de inspiración. Vamos a hablar del papel de los periodistas españoles en el extranjero. Vamos a hablar de la gente que ha salido fuera de España a buscarse la vida como periodistas, algunos afectados por la crisis, en general, por la crisis de los medios españoles en particular. Coincide además con una generación de periodistas muy formados, que hablan idiomas y que por lo tanto tienen muchas más oportunidades, y además con un panorama en el extranjero que es justo el opuesto del español, ¿no? Mientras que en España en los últimos años ha habido menos oportunidades de trabajo como periodista, sobre todo en unas condiciones relativamente dignas. En el extranjero se ha ido abriendo el abanico, ¿no? Sobre todo en los países emergentes, pues de repente empiezan a surgir servicios en español de los chinos o los turcos o los rusos. En América Latina empieza a florecer un cierto mercado para los periodistas, y los españoles salen y se buscan la vida, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante el tema de esta sesión, y además creo que los organizadores del Congreso han elegido a dos personas especialmente indicadas para hablar de esto. La primera es Jacobo García, que ha trabajado 14 de sus 18 años como periodista fuera. Lo ha hecho principalmente como corresponsal de medios españoles, del Mundo sobre todo, pero en noviembre dio el paso y ahora trabaja para Associated Press, la agencia estadounidense de noticias, y trabaja en Colombia y en toda la zona, en distintos países de América Latina. Ahora nos contará. Y luego tenemos a Pablo Gutiérrez, que él salió al extranjero en 2013, empezó a trabajar en Berlín y luego en Londres, en la BBC, y actualmente trabaja en el Guardian como infografista, que este es otro mundo fascinante que ahora nos va a explicar, y que además es de una relevancia especialmente importante, ¿no? para el tema que nos ocupa del periodismo digital y todo el tema de vídeos, gráficos animados, y será muy interesante escuchar lo que él nos tenga que contar de qué se está haciendo fuera, ¿no? Para empezar, Jacobo, te quería preguntar, ¿por qué te fuiste? Yo me fui. Yo no soy hijo de alguna forma de la crisis económica, no me fui expulsado, tenía ganas de trabajar, y lo que sentí poco después de terminar mi carrera era que en España era un sistema monolítico y bloqueado donde durante muchos meses y hasta te diría años me dediqué a ofrecer temas. Yo recuerdo que no encontraba trabajo en los medios convencionales, entonces opté por la vía del freelance, del freelanceo, y ofrecer mis temas a las distintas redacciones. Recuerdo además aquellos primeros meses y años llamando a las redacciones para ofrecer temas, y recuerdo que siempre era: no, ese tema ya lo hemos tratado, no, este tema lo hace no sé quién, no, este tema no lo vamos a tratar por el momento, no, todo era un no permanente, hasta que llega un momento que hago la mochila y voy a México, que fue mi primer destino y donde he pasado 15 años. Y recuerdo que la primera llamada que le hice a un periódico que hoy dirige Salvador Fausto, que ha pasado por este sitio hace las ponencias anteriores, y recuerdo que llamé y no solo me ofrecí mis temas y no solo me lo compraron, sino que además me propusieron nuevos temas. Entonces esa sensación de descubrir que en otros sitios fuera de España eran muy receptivos a las historias, y en ese caso yo pensaba que tenía buenas historias
historias que contar fue lo que de alguna forma te anima a saber que ahí encuentras tu sitio mucho más que lo que veía en España. Al fin y al cabo, cuando uno tiene 23, 24 años, no quieres que te den nada, simplemente lo que quieres es que te dejen hacer. Estaban mal pagados los reportajes por entonces, también en España, pero también en México, pero era la sensación de ver un mundo de oportunidades donde lo que queríamos hacer o lo que yo quería hacer eran muy receptivos a ello. Fue un primer reportaje, fueron 2 y así han pasado 15 años hasta el día de hoy. Y en ese sentido es que pienso que de alguna forma que hoy estemos aquí es porque creo que los periodistas que estamos en el exterior hemos sido hasta hace poco un poco los parias de toda esta profesión, ¿no? Una sensación de que por lo que transpira el Congreso, los medios están en crisis o hay una crisis sobre la que estamos todos reflexionando, pero igual que los periódicos están en crisis, los periodistas españoles no lo están. Creo que hay más talento que nunca, creo que hay más gente mejor formada que nunca, y para los que la camisa, digamos, que hay en España no es suficiente, las costuras se han quedado demasiado limitadas, y hoy creo que todos estos periodistas españoles que hemos salido lo están demostrando a un grandísimo nivel, y creo que no exagero si digo que en el deporte ha habido una generación de los Nadal, los Alonso, los Fábregas, pero creo que en periodismo los fotógrafos y los redactores españoles están triunfando en todas las categorías. No hay más que ver los finalistas de los grandes premios. Eduardo está aquí, pero Germán Aranda, Alberto Arce, son gente que está triunfando, que está sacando premios y que se les está reconociendo fuera el talento que aquí no han podido desarrollar. En ese sentido creo que ya no tiene solo que ver con la crisis económica y con el modelo de periódicos, sino al revés, o sea, no solo con una crisis coyuntural, sino que tiene que ver con un modelo mucho más estructural que no es capaz de reconocer cosas interesantes que se estaban haciendo y proponiendo. Luego, si te parece, hablamos de esas diferencias culturales, ¿no? De acercamiento al trabajo de los freelance o de los periodistas en general. Pero primero le quería preguntar a Pablo que nos contara un poco por qué él decidió salir fuera. Bueno, yo creo que no tomé una única decisión, sino fueron un cúmulo de situaciones que fueron pasando. La más gorda es que me quedé sin trabajo en 2013. En aquel momento yo formaba parte del equipo de lainformación.com y bueno, pues el medio fue decayendo hasta que naturalmente nos invitaron a que nos fuéramos. Entonces pasé una temporada intentando reubicarme, incluso pensando un poco en cambiar de profesión. Yo vengo más del mundo de las bellas artes y hasta que me di cuenta de que probablemente cabría la posibilidad de encontrar más soluciones en el extranjero que en España. Y digo que tomé la decisión de irme fuera, coger las maletas e irme porque me despidieron, básicamente. Pero también, cuando ya estaba fuera, me di cuenta de que esa decisión me estaba obligando, o me estaba conduciendo a un camino que en el extranjero se da y en España no. O sea, digamos que al encontrar que puedes llegar a evolucionar con tus conocimientos en el extranjero y no dentro de tu propio país, te das cuenta de que, bueno, pues que te sientes reconocido, ¿no? Y todos tenemos cierto ego y ese es el que me hace, digamos, no volver a España, por lo menos en estos momentos, ¿no? O sea, quiero decir que es una decisión formada por varias decisiones al mismo tiempo. Una es la de irte porque te tienes que buscar, al final de mes todos tenemos que comer, pero también porque más allá de nuestras fronteras, como tú bien decías, hay un cierto reconocimiento que aquí no se da. Cuando me dijeron que íbamos a hacer esta sesión, decidí abordarlo de manera periodística y me puse a llamar a periodistas amigos que han trabajado para medios españoles y extranjeros. Ellos me decían dos cosas, sobre todo, ¿no? Una, que fuera pagan mejor, más y mejor, es decir, no hay que perseguir a los medios con las facturas y llamar 20 veces, o sea, hay seriedad en el cobro, lo cual es bastante importante. Y luego, que el trato es más profesional y más serio. Se discuten los ángulos de los temas, qué enfoque se le va a dar. Hay una relación más cercana entre la mesa de edición y el periodista, seas quien seas, aunque seas el último freelance o seas el corresponsal titular. O sea, lo que priman son los contenidos y no la relación que tú tengas con el medio, el tema. No sé si estáis de acuerdo con estas conclusiones que me trasladaban, si coincide con vuestra experiencia.
Y bueno, un poco al hilo de lo que tú contabas, ¿qué diferencias culturales habéis encontrado, ¿no?, trabajando fuera y trabajando con medios españoles? Totalmente coincido en lo que dices tú y lo que te han comentado. Y yo pongo un ejemplo. Yo estoy llegando hace nada, apenas 4 días de Venezuela. Me he pasado casi 15 días en la frontera entre Venezuela y Colombia haciendo un reportaje sobre contrabando y movimiento de mercancías. Bueno, pues el tema está todavía parado en la agencia en la que yo trabajo hasta que comprueben que una de las marcas de leche que cito en el texto es la que dicen que se produce en Colombia y es la que se consume en Venezuela. O sea, ese tema está todavía parado hasta que los supervisores de datos no den por bueno el 100% de los datos que yo incluyo en ese reportaje. Es un trato a un nivel profesional, en ese sentido, noto bastante más alto, pero porque existe una figura que no existe en la prensa española, que es la del editor. Es una especie de un personaje que te acompaña en tu texto, en tu reportajeo, en toda la investigación que haces, alguien que te va dando luz y que va elevando el foco sobre lo que estás escribiendo y que al fin y al cabo hace y mejora el texto. Yo hasta ahora, los editores que me había encontrado en España, pues es solo saber si vas a mandar a la hora y esta es la extensión que tienes. Era la gran preocupación, saber si iba a llegar a tiempo a la hora de cierre. Aquí lo que tienes es una especie de compañero que camina contigo con un ego reducido a la nada, o sea, ni siquiera a veces aparece firmando ese texto. Esa figura me parece importante porque además hace más profesional, al margen de los cobros, que también funciona, por ejemplo, mucho más la meritocracia, cosa que en España está, o formas parte del sistema y eres de plantilla. El freelance es casi un ser menor dentro de una redacción, cuando hoy en día muchas de las grandes cosas y las mejores cosas se están haciendo fuera de las redacciones convencionales, muchas veces de manos de colaboradores. Pues bien, noto que en la agencia que trabajo ahora, la meritocracia, sin saber de dónde vengo, yo que mi apellido García, pues tampoco tendría mucho proyección, digamos, en un mundo que funciona como este. Y creo que aquí tema que lo noto en esta nueva etapa trabajando por una agencia estadounidense, los temas que son buenos y notas que empujas y ellos mismos te van haciendo mejor. Yo noto que trabajando con ellos voy haciéndome mejor profesional y eso es algo que agradeces muchísimo en el caminar diario. Sí, yo coincido totalmente con lo que estás diciendo. Yo lo primero que me di cuenta es de que te sientes incluido, no excluido en una redacción. Allí todo el mundo formamos parte de la misma guerra, todos vamos a trabajar para lo mismo y no importa quién proponga qué. Es decir, desde el becario hasta el editor jefe forman parte del mismo equipo en las reuniones y no se trata de competir por quién saca el mejor tema, se trata de que todos saquemos el mejor tema entre todos. Y bueno, eso es una forma de incluir y no excluir a las personas que forman parte de una redacción. Yo cuando llegué a la BBC en un primer momento, pues claro, yo venía un poco con bastantes miedos, es decir, ¿quién soy yo para trabajar en un medio de estas dimensiones, ¿no? Y ellos fueron los que me dieron una lección muy grande, ¿no? Lo primero que me dijeron, pues porque tú tienes un valor añadido que nosotros estamos buscando y nos hace falta. Y es así de simple, ¿no? Y escuchar esa frase casi se me saltaban las lágrimas, porque en un medio español es algo pues, que se da poco. Yo nunca lo he experimentado, ¿no? Entonces, bueno, pues gran diferencia, pues sí, que te sientes incluido. Después que te escuchan. A nivel solamente laboral, yo estaba hablando, claro, del Reino Unido, tienen ciertas obligaciones que cumplir con el empleado que son muy cómodas para ti. Por ejemplo, tienen un sistema de evaluación al que te tienes que someter y llega tu jefe y te pregunta que si estás bien. Cosas que te sorprenden muchísimo, pero sobre todo lo resumiría en eso, en que te sientes incluido dentro de un sistema y ellos dependen tanto de ti como tú de ellos. Yo quería añadir que si tuviera que comparar la prensa española con la prensa extranjera, la prensa española la define un gigantesco no. O sea, una especie de enorme no, donde esto no se puede hacer, para esto no hay dinero, espérate a ver, esto ya lo hemos tratado, esto lo va a hacer otra persona o esto ya está encargado. Y fuera, o por lo menos en la prensa anglosajona, hay un enorme, o al menos un sí, o un interrogante en el que siéntate, discutamos, propongamos y veamos cómo se puede hacer, sin cuestionar tanto otras circunstancias que parecen, o sea, sí hay mucho más propositivo. Incluso en la prensa latinoamericana hay un ven, podemos,
hacemos, vamos a hacerlo, trabajemos, ¿cuál es tu propuesta, cuál es tu idea? Y eso creo que marca una diferencia. Y termino si algo he descubierto en esta nueva etapa trabajando para medios estadounidenses es la palabra gracias, por ejemplo, sí. Buen trabajo. Es una cosa que nunca me había encontrado. A veces parece que interactúas con un robot y resulta que ahora te encuentras que hay un análisis profundo y grande de tu trabajo realizado. Una vez publicado tu reportaje hemos fallado en esto no lo hemos hecho bien, o esto ha estado muy bien, muchas gracias, has funcionado bien, buen trabajo. Son términos y ideas que para mí son novedosas. Sí, yo te pongo otro ejemplo. Por ejemplo, en la BBC, cada vez que se trabajaba en un proyecto, digamos, global, entre secciones, allí pues, en la sección en la que yo estaba trabajando estaban incluidos la sección de desarrollo, diseño y periodismo, pues cuando se formaba un grupo de trabajo para llevar a cabo un proyecto y se terminaba ese proyecto, lo primero que se hacía era una ronda de enhorabuenas, digamos, ¿no? Oye, pues esto ha ido muy bien, estamos muy contentos, muchísimas gracias por tu esfuerzo, ¿no? Eso es algo distinto, es decir, es gratis. O sea, tú no tienes por qué dar las gracias por hacer tu trabajo, pero sin embargo es un valor añadido. Es decir, es respeto, es mostrar tu respeto por tus colegas, ¿no? Y luego, además de todo eso, se hacía una ronda de evaluación. Nos sentábamos con el proyecto delante y decíamos en un tablero gigante pros y contras, ¿no? Y cada uno iba poniendo un post-it, ¿no? O sea, quiero decir, no solamente había un respeto por el trabajo que haces, sino unas ganas de hacerlo mejor, unas ganas de superación. Creo que también eso es un contraste con lo que he vivido aquí. ¿Y a qué pensáis que responde esta diferente actitud y aproximación al trabajo, ¿no? O sea, ¿creéis, por ejemplo, que la estructura del mercado laboral español, o sea, el hecho de que la competencia sea, o sea, el mercado sea mucho más reducido? Estoy pensando, por ejemplo, en Reino Unido, ¿no? O sea, si tú trabajas para el Financial Times y decides irte, pues a lo mejor te puedes ir al Guardian, o te puedes ir al Independent, o te puedes ir a Times, o te puedes ir al Economist. Es decir, los editores saben que si lo haces bien, te tienen que cuidar, ¿no? Me da la impresión de que en España no es así. No sé qué pensáis. No hasta que, en mi opinión, entra América Latina en juego. O sea, el idioma español tiene nuestro mercado laboral muy acotado, es España, hasta que de repente América Latina se convierte en un generador y a un nivel igual o más alto que lo que se hace en España en cuanto a productos, en cuanto a reportaje, en cuanto a calidad. Y entonces es cuando ahí yo creo que en España deberían empezar a ser conscientes de que te puedes ir. Yo lo que los españoles que me encuentro en América Latina y trabajando para medios de El Salvador, de Guatemala, de Argentina o de Colombia, son españoles que en algún momento estuvieron en medios españoles y que no los cuidaron. Yo creo que hay mucha calidad y forma a que había cierto ombliguismo de mirarse continuamente el ombligo en la prensa española porque no había competencia. Como hablábamos antes, si tú eres corresponsal de un medio importante en español, hoy es difícil, si el español no es tu idioma materno, que tengas la posibilidad de irte a otro medio, se te acaba el mercado. Pero creo que con la irrupción de América Latina y con medios y con un periodismo cada vez mejor hecho, en España sí que debería hacer una reflexión en el sentido de cuidar más a su personal, vamos. Yo creo que a nivel de Reino Unido el ámbito laboral depende mucho de los derechos que se han conquistado en ese país. Es decir, ahí es impensable que alguien trabaje por el prestigio, ¿no? Aquí está pasando. O sea, hay medios de comunicación que no pagan a sus periodistas. Bueno, allí no, eso es impensable, es algo que no se les pasa por la cabeza. Luego tienen derechos conquistados como tú no puedes preguntar la edad en una entrevista de trabajo. Eso es algo que va en contra de las normas. Eso supone muchísimo, ¿no? Porque aquí hay una especie de contratación velada en función del cupo de edades que tengo que cubrir dentro de mi redacción, y sé que a uno que tiene 22 años y acaba de salir de la facultad le puedo pagar poco o nada y contrato a 3 por lo que me cuesta un redactor de cierta edad, ¿no? Pues, bueno, pues eso es algo que no se da allí. Luego también es un país donde se puede vivir muy bien siendo solamente freelance, no te tienes que atar a un contrato. Digamos que el mercado laboral es más flexible, yo no soy liberal en ese sentido, pero entiendo que cuando tú te montas tu propio negocio, eres un emprendedor y hay un mercado a tu alrededor que te permite serlo y vivir bien, además, se vive bastante bien, pues bueno, las cosas se flexibilizan aún más, ¿no? Digamos
entiendo que ellos han conquistado ciertos derechos que nosotros no tenemos y además en España seguimos sumidos en una crisis económica que pues, lo está empañando todo, lo sigue empañando todo. Es que es paradójico que frente a unas redacciones cada vez más delgadas y unos periodistas cada vez más gordos, o sea, frente a una precarización del mercado laboral, en España es de los pocos países donde un freelance no puede vivir. En el mundo anglosajón, yo los compañeros cuando he ido a coberturas siempre o viven del freelanceo. Están en Afganistán, están en Libia, están en Irak, vende sus crónicas a precios buenos, al precio que vale la información y está en un terreno donde te estás jugando la vida y viven de eso y de ahí pueden enlazar con otra cobertura. En España no, en España el freelance que te encuentras en Libia o en Afganistán trabaja para 16 medios que todos le malpagan y que hacen lo que pueden para sobrevivir. Eso es algo paradójico frente a unas redacciones que encima ya no tienen el músculo que tenían antes, es algo muy extraño. Me da la impresión de que vamos a salir un poco hundidos, ¿no? de esta sesión. ¿Hay algo que hagamos bien en España? O sea, es decir, con vuestra experiencia, ¿qué rescataríais de la manera de trabajar en España que echáis de menos allí, ¿no? Pues mira, yo, por ejemplo, creo que estoy bien valorado en los medios de comunicación que he trabajado fuera de España, precisamente porque vengo de comerme 1000 batallas. Eso te curte y eso creo que me ha convertido en un profesional transversal, es decir, puedo comunicarme, puedo hablar el mismo idioma que un fotógrafo, que un programador o que un periodista. No soy experto en ninguna de esas tres vertientes, pero digamos que me muevo bien hablando diferentes lenguajes, ¿no? Y eso lo he conseguido aquí. Es un argumento a favor y en contra de lo que está pasando aquí. Porque aquí sabemos sobrevivir, se nos da muy bien, pero tenemos que sobrevivir, que eso es algo que no tendría que pasar, ¿no? Sí, yo creo que el periodismo en España sigue siendo como muy de espontáneo, que se tira con el trapo rojo a la plaza, muy todavía de impulso y muy a lo como la selección española, a lo Camacho, marcando el gol, o sea, más de coraje, y eso es verdad que te resalta unas fortalezas que no tienen otros colegas de otro mundo, por buscarle el lado positivo. Quiero decir, es una sensación, los colegas sajones cuando voy por la cobertura siempre tienen una figura que se llama fixer. Yo entendí lo que era esa palabra hace 4 días. Y es un señor que te hace todo, te busca las entrevistas, te consigue el hotel, te consigue el conductor, te consigue... Nosotros como vamos y como hacemos... sin embargo, también es un periodismo muy de batalla, muy de sobrevivir, que hace que seas versátil y te da una capacidad y una cintura que otros colegas creo que no tienen. Y además, si a eso le añadimos que creo que es una generación, la de ahora, de periodistas, mucho más formada, mucho más preparada, con más idiomas, con mayores capacidades digitales y todo, pues creo que se está consiguiendo un producto mucho más rico y mucho más fuerte. De ahí parte de la indignación colectiva, ¿no? Que todo ese capital pues tenga que salir como está saliendo, ¿no? ¿Vosotros volveríais a España? ¿Qué tendría que pasar para que volvierais? ¿Qué os tendrían que ofrecer? Digamos que yo nunca me he ido, vamos a ver, sí, estoy trabajando en el extranjero, pero tampoco me he ido a Estados Unidos, como muchos de mis colegas han hecho. He intentado mantenerme cerca. Volver, depende del proyecto, como todo. Por eso digo que nunca me he ido. O sea, me he ido a un proyecto mejor, pero si hay un proyecto mejor aquí, lo único que tengo que hacer es un cambio de país, no es otra cosa. Yo creo en el... a mí me emociona cuando recibo un mail de un lector y dice, chapó, me ha encantado lo que has hecho. Y eso me ha pasado en la información, eso me ha pasado en el mundo y eso me ha pasado en la BBC. O sea, no me mueve la sociedad en la que vivo, no, me mueve el periodismo. ¿Y tú, Jacobo? Bueno, después de 16 años o 15, pues lo veo complicado, pero ¿qué me haría volver? Algún proyecto ilusionante. La ilusión, creo, no sé, ya más o menos con las necesidades económicas cubiertas, tampoco vamos a ser más ricos, pero sí un proyecto ilusionante. Pablo, aprovechando que te tenemos aquí, cuéntanos un poco el proyecto en el que estás metido desde hace poco. Pues sí, muy poquito, porque he empezado hace, no llevo ni 2 meses en el Guardian. Pues nada, es algo, desde mi punto de vista, muy interesante y enlaza con un poco lo que te decía antes del infografista que sabe de vídeo y de programación.
de repente en el Guardian han intentado aglutinar dentro de la misma sección lo que antes estaba muy compartimentado en las secciones, en los periódicos en los que yo he trabajado. Quieren juntar, y estamos haciéndolo, la sección de desarrollo, la sección de vídeo, la sección de fotografía y la de infografía dentro del mismo paraguas, con un solo editor, y es un poco como un laboratorio. Estamos viendo a ver cómo podemos contar cosas desde un punto de vista más pulido y que podamos hacer lo que llamamos allí el engage the reader. Encontrar una manera de contar las cosas que atrape al lector. Que atrape ¿no? al lector, exacto. Sí. Y poco más te puedo contar, porque estamos creando las cosas desde cero. Estamos decidiendo cómo van a ser las cosas a medida que van surgiendo necesidades. No sé. Estamos juntando... ¿Crees que hay mucha distancia entre la manera en la que se aborda la infografía en España y la manera en la que los medios anglosajones, y en particular el Guardian, os estáis planteando? ¿Es muy diferente? Pues no es nada diferente. De hecho, esta forma de trabajar me recuerda bastante a lo que sucedió en el mundo.es a principio de los años 2002-2003. Las cosas las decides tú y tú eres el que aporta el valor añadido de las historias. Y tenemos la suerte de que eso se reconoce. Entonces, podríamos resumir este proyecto diciendo que somos un grupo de gente que hace cosas raras, somos unos frikis que nos han puesto en la misma sección y da la casualidad de que gusta lo que hacemos. Eso es todo. Y insisto, no es tan diferente de lo que se hacía en España año 2002-2003. Bueno, creo que esta sesión sería especialmente interesante que participe la gente del público y sobre todo la gente joven que está planteándose cuál es su futuro, ¿no? y qué van a hacer cuando acaben o se acaban de terminar y están en el paro. Pero antes quería pediros que les dijeseis qué le recomendaríais a una persona joven que se está planteando, que no encuentra aquí trabajo y que, bueno, pues a lo mejor de repente piensa, hay vida afuera, ¿no? Uy, yo a nivel periodismo, pues tengo pocos consejos que dar. Yo he tenido la suerte de dedicarme a algo a lo que muy poca gente se dedica. Entonces me siento un afortunado y si tengo que recomendarle a alguien que se dedique a algo con cierto nivel de éxito, pues sería la infografía, obviamente. Pero sobre todo que creas en lo que haces. Ya sé que está muy dicho esto que estoy diciendo, pero es así. Si no te gusta lo que estás haciendo, si no crees en lo que estás haciendo, pues obviamente no vas a salir bien parado. Entiendo que la situación es muy difícil y sobre todo para periodistas y sobre todo por la situación laboral de España. Pero conozco a muchos compañeros que después de la información han ido evolucionando y no les va mal, tampoco les va perfecto, pero no sé, yo pensé que iba a ir peor, en serio, pensé que esto iba a ir peor. Y sobre todo es porque han encontrado un nicho y entiendo que cada uno de nosotros tiene que encontrarlo en algún momento de la vida, ¿no? A un estudiante de periodismo le diría que se forme y después que encuentre su nicho, básicamente. Sí, yo, quizás José más negativo, pero yo es que aconsejaría la opción del freelanceo. Para quien hoy quiere dedicarse al periodismo, creo que los medios pues tienen complicaciones para contratar, para incorporar personal, bastante tienen con mantener las redacciones que tienen hoy y veo por ahí un crecimiento muy complicado. Hoy alguien que se acaba de licenciar y de verdad tiene una verdadera vocación y una pasión por esto, creo que hay que dedicarse al freelanceo y hacer tus propias historias y creo que no hay ningún editor en el mundo al que le lleven una buena historia y que diga que no.
Creo que hay una demanda de buenas historias. Al fin y al cabo, los editores, en muchos casos, son señores que pasan muchas horas detrás de una redacción, y lo que puede aportar un estudiante recién licenciado es la calle, es la vida, es otra mirada, es otra forma de entender el mundo en el que vive, y un editor, un buen editor, está loco y demandando ese tipo de cosas como loco. O sea, es algo que le nutre, que le da, es la savia natural a la que un periodista recién licenciado debería enfocarse, en esas historias que la redacción pues todavía está lleno de temas que se les escapan. Uno es el freelanceo como forma, porque como decía, es una camisa ya el periodismo en la que no cabemos todos y que las costuras ya no dan de sí. Y la segunda es irse, y no es que lo diga porque a mí me haya ido mejor o peor, sino porque creo que el mercado laboral hoy, igual que esto es ha venido de cualquier sitio, esto viene de otro lado, las televisiones son chinas, el mercado laboral hoy de un estudiante de periodismo también debe ser el planeta y debe ser el mundo entero. Entonces, si las oportunidades no te las dan en tu pueblo, en tu ciudad, creo que está lleno de medios en los que uno puede trabajar, crecer y formarse. Creo que para los que tenemos el español como lengua materna, Latinoamérica o Hispanoamérica es un continente que nos ha abierto las puertas en el sentido laboral y profesional de par en par, y hoy son un montón de españoles los que están allí creciendo y desarrollándose, y creo que es un mercado laboral emergente que demanda muchas voces que pueden venir de aquí, que pueden aportar. Creo que es un buen sitio para crecer, pero si no es aquí, pues es en Oriente o donde sea. Pero para los que trabajamos con el idioma, creo que América Latina es una buena salida. Bueno, pues ha llegado el momento de que les exprimáis y les preguntéis todo lo que os apetezca. Ahí. ¿Dónde está el...? Hola. Ahora. Hola, buenas tardes. Soy Laura Casajus. Encantada. Agradecer a los tres la charla, me ha encantado. Mi pregunta es, cuando eres corresponsal en un país que tiene bastantes conflictos, como por ejemplo Colombia, ¿recibes algún tipo de presión por parte de tu medio al que estás trabajando y también por parte del gobierno en el que estás, en el gobierno o algún tipo de político o grupo, para que no se publique la información que tú quieres publicar? Estaba pensando en ti, Jacobo, con el tema de Colombia, con todos los conflictos que hay. Gracias. Yo lo que más conozco es México, que es donde he estado casi todo este tiempo, y hay dos partes. Yo creo que en una redacción los corresponsales somos unos seres privilegiados. Vivimos a 10.000 kilómetros de nuestros jefes, proponemos la mayoría de veces el camino es de este lado hacia allá, entonces hacia el editor, con lo cual, y vivimos ajenos a muchas de las pequeñas broncas que ensucian y que hacen a veces desagradable una redacción. Vivimos además en un mundo donde rara vez un editor te mete mano a un texto, porque generalmente tú sabes más de la realidad que tú estás tratando de explicar. Ojalá me hubiera encontrado jefes que me hubieran corregido, pero generalmente es más el camino de aquí hacia allá que de allá hacia aquí. Con lo cual creo que somos unos seres privilegiados como corresponsales, pero además con mucha diferencia. Y presiones de los gobiernos, en concreto yo he vivido en México y unas cuantas. Sí, el gobierno mexicano tiene además, siempre ha tenido obsesión por un poco la prensa extranjera y por la imagen pública que se da. Los grandes medios son los que reciben más presiones, pero yo no quería contarla, pero yo tengo una anécdota, y es que pues concretamente con Enrique Peña Nieto como candidato presidencial se me ocurrió preguntarle los 3 libros que habían marcado su vida. Aquello me acarreó bastantes problemas, porque supuso ver a un presidente que aspiraba a gobernar el país y que de hecho hoy lo gobierna, verle como un señor, como un pelele en aquel momento, porque durante 10 minutos balbuceó, confundió libros, dijo títulos que no eran. Fue un capítulo bastante complicado para él, perdió varios puntos en las encuestas. Bien, aquello no hubiera pasado de una anécdota si no llegara a casa y me encontrara con mensajes en el contestador, con amenazas, con llamadas. De repente empecé a vivir una realidad
que a mí me asustó, pero además me asustó, yo sabía que era un corresponsal extranjero y que yo al más mínimo problema tenía de alguna forma de escapar. Lo que me dio la sensación es de que si yo en vez de preguntarle por aquella tontería como eran los libros, llego a haberle sacado los papeles secretos de Pemex o los contratos de su vivienda, por ejemplo, o los negocios que ha hecho irregularmente o que no haya hecho, entonces de verdad veía una sensación de tsunami. Yo que pregunté aquella tontería, estaba viviendo esa especie de acoso que no hubiera vivido si de verdad hubiera sacado una información relevante y trascendental para su carrera. Me dio una sensación, por entonces sentí lo que era la presión del poder, y entonces es cuando tomas conciencia de lo que están viviendo, lo que antes contaban Salvador o Marcela sobre la situación en México, ¿no? Las presiones y lo que están viviendo en estados o en pequeños pueblos de México cuando cuestionan a un alcalde sobre el que nadie conoce, pero que le descubren contratos irregulares o un comportamiento irregular, y entonces pues lo pagan ellos con la vida. Los corresponsales, al fin y al cabo, podemos irnos y la vida sigue. O sea, somos hasta privilegiados en eso. Hasta en ese sentido, presiones existen, pero tú sabes que como corresponsal estás amparado por un medio internacional y hasta si se pone la cosa muy fea, hasta por una embajada que puede salir del país. Lo complicado y lo jodido y quienes lo pasan mal son los que de verdad en pequeños pueblos de México se quedan y siguen haciendo periodismo día a día y que son los verdaderos héroes hoy de ese país. Hola. A mí me cuesta un poco aceptar un panorama tan simplista como que todos los medios anglosajones son encantadores y todos los de medios españoles somos unos rácanos o unos mierdas. Yo, además, hago labores de editor en mi periódico con colaboradores externos, por eso me interesa. Habéis hablado de medios extranjeros, se ha citado la BBC, un medio público, se ha citado el Guardian, un medio que pierde dinero y lo sostiene una fundación. Es la Champions, eso. Pero a nivel medios de segunda, medios de media tabla, también son todos encantadores comparados con los medios medianos españoles. También hay una diferencia, es así, una cultura que va de arriba abajo, porque tiene que haber algún matiz aquí, ¿no? No tengo el placer de saberlo, solo he trabajado para estos dos durante el último año. No todo tampoco es blanco-negro. Es decir, no todos los medios españoles son tan negros como los he pintado, ni todos los anglosajones son tan bonitos. Sí es verdad que a nivel laboral, te estoy hablando ya como un profesional o como un periodista, es el día y la noche. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. ¿Cómo se ha llegado a este respeto profesional en el Reino Unido por no solo los periodistas, sino todos los trabajadores? Yo creo que porque se lo han trabajado. Y aquí no. Y eso es algo que tenemos que reconocer. Aquí o somos muchos o no estamos luchando por los derechos del periodismo. Aquí hay medios de comunicación que permiten que sus colaboradores trabajen solamente por el prestigio de trabajar en esos medios. Y eso es tanto culpa del que lo promueve como el que lo acepta, ¿no? Entiendo que el panorama es el que queramos pintar, pero también tenemos que saber que si queremos que esto sea así, estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado y gente como nosotros pues ha decidido salir fuera a vivir otra realidad. Te puede gustar más o menos, pero es así. Arriba. Voy a abusar un poco del micro hoy, pero bueno. ¿Vosotros creéis que el freelanceo, como lo has llamado, que me ha gustado, por cierto, puede perjudicar a los periodistas de las redacciones convencionales de medios, de los medios en papel, que ya están perjudicados? Bueno, yo creo que obliga a todos a ponernos las pilas. Yo creo que, bueno, no creo que hay una convivencia natural y sana, no tiene por qué haber complicación. Sí es cierto que creo que hoy en muchos medios se están haciendo cosas fantásticas fuera de las redacciones porque las han descapitalizado de tal manera que la gente que queda en los periódicos a duras penas puede procesar los textos que van llegando y sacar el trabajo del día a día. No la han, digamos, desnudado de la capacidad de ser periodista. Creo que son dos o tres las cabezas pensantes y han dejado a los meros ejecutores de textos.
Ojalá no fuera así, pero creo que obliga a todos a ponerse las pilas, porque si no las redacciones se van a quedar también mucho más desnudas de esa parte importante que es la búsqueda de temas. Al fin y al cabo, yo creo que el periodismo, pues muchas veces nos recreamos en el periodismo narrativo, en contar bien las cosas, pero el pilar fundamental sigue siendo la noticia y traer historias nuevas que no se hayan contado. Y eso creo que hoy en una redacción metido 14 o 15 horas y por internet es complicado. O sea, la realidad y el mundo es más allá de Google. Hola, yo quería decir una cosa, sobre todo porque están alumnos míos aquí de un máster de periodismo. Yo soy extranjera y vivo aquí en España y trabajo como periodista freelance. Pues no tengo millones, pero hay comida en mi mesa y tengo un techo sobre mi cabeza y bueno, me transporto, en fin, estoy aquí. Digamos, vivo y pago mis cuentas. Una de las cosas que a mí, desde que vivo aquí, me ha impresionado más es la capacidad que tiene el pueblo español de quejarse de sus situaciones vitales. Desde que era la bonanza, ¿eh? Es decir, yo nunca me imaginé que iba a venir la crisis, pero si lo hubiera sabido decía, o sea, que Dios no nos pille confesados, lo que va a ser el quejarse cuando esto se derrumbe. Pero es así, y yo lo que trato de decirle siempre a mis alumnos es que si yo puedo, que soy inmigrante, vivir del periodismo hoy, en 2015, en España, ¿cómo no van a poder ellos? Que son de aquí, que tienen toda una red de familiar, de la facultad, de profesores, de amigos, de padres, etcétera, y que están mejor preparados que yo largamente, que son de otra generación, que manejan el tema digital como nadie, que yo pues de repente me quedo como HTML, what, y que digamos, yo soy un ejemplo vivo de que en este país hay todo el tiempo posibilidades que nosotros en Latinoamérica, que se está vendiendo un poco como la gran panacea, por favor, Latinoamérica. Señores, ¿saben? O sea, fuera de mi casa pasan burros. Esto es real, pasan carretas con burros. Y un señor que vende leche de chivas. Pasan las chivas, o sea, los animales con... Sí, es real esto. ¿De dónde eres? Ecuador. Y es Latinoamérica, o sea, pasa lo que pasa. Entonces tampoco es, vamos a Latinoamérica y oro y plata, no. Acaba de abrirse un montón de medios digitales que me han fichado para uno de ellos aquí en España. Yo trabajo para un montón de sitios. Luego no me van a acosar, danos las tarjetas, ¿dónde? No les voy a decir. No, mentira, sí. Pero ahora mismo estoy hablando para mis alumnos y los alumnos de otras personas que seguramente están aquí. No es tan terrible. Si yo puedo, se puede. O sea, de verdad, soy extranjera. No conocí a nadie cuando vine aquí. Empecé a repartir tarjetas telefónicas por los locutorios. Esto es real. Entonces, yo me alegro mucho que a ustedes les vaya bien en el extranjero, pero a mí también me va bien en el extranjero, que es aquí. Claro, sí, es que yo creo que la cuota de optimismo la representa ella. Sí, total.
Muchas gracias por tu intervención y por recordarnos que instalarnos en el continuo lamento no nos lleva demasiado lejos. Pero bueno, yo creo que también la crítica es necesaria y sobre todo una crítica para aprender, ¿no?, de cosas que se hacen fuera y que nosotros podríamos hacer, porque muchas de ellas tienen que ver con maneras de funcionar, es decir, son gratis, no tiene que ver con los recursos ni tiene que ver con grandes movimientos tectónicos, tiene que ver con intentar hacer las cosas bien y yo creo que eso sí que se puede aprender, ¿no? Sí, yo, bueno, únicamente añadiría que creo que si te gusta o quieres estabilidad, uno se queda en España. Si lo que te gusta es el periodismo, uno tiene que irse. Porque sigo pensando que periodismo, como yo lo entiendo, hoy no... Pero bueno, creo que es como digo, la cuota de optimismo que nos hacía falta para que no todo fuera lamentos. Coincido con él. Muchas gracias por este toque de atención. Es un punto... todos tenemos que saber reconocer que tenemos que ser humildes para saber dónde estamos y dónde queremos ir. Yo entiendo que en mi situación podría haberme quedado a trabajar en España, pero probablemente no estaría disfrutando de lo que hago. Los proyectos que yo tenía en aquel momento, cuando decidí irme a mi alcance, pues no eran tan interesantes como los que estaban fuera. Es así. Ahora, ¿qué podemos hacer para que vuelvan otra vez los proyectos interesantes a España? Eso es de lo que estamos discutiendo y por eso nos quejamos. Yo creo que sí, nos quejamos mucho, pero esperemos que sea de una manera útil, ¿no? Esperemos que valga para algo. Tenemos tiempo para una última pregunta, si es que la hay. Sí, ahí. Gracias. Pablo, ¿nos puedes comentar un poco las posibilidades que tú ves en el mundo de datos y de visualización de la información y las diferencias? Porque el Guardian es el referente internacional en este ámbito y quizás es uno de los que podríamos aprender más, ¿no? Bueno, pues yo vengo haciendo visualización de datos desde ya varios años, desde 2011, desde el periodo de la información, y no veo grandes diferencias entre la información y el Guardian. Y esto que digo, a lo mejor hay un escalón muy grande, ¿no?, entre un medio y otro, pero yo empecé a apasionarme por el mundo de la visualización de datos en la información, gracias a proyectos que hicimos, tanto que se habla del periodismo ciudadano, junto con usuarios de Internet, en los que lanzábamos una petición de ayuda para recopilar datos, montábamos entre todos una base de datos y a partir de ahí visualizábamos. Y bueno, pues ahí fue donde aprendí el valor de todo esto. Gracias a esas visualizaciones salieron algunos titulares añadidos. Quiero decir, estábamos haciendo periodismo de verdad y eso es una sensación que engancha. El Guardian hace visualizaciones de datos excelentes con la intención de enganchar al usuario y de fidelizar a quien nos lee. Pero, insisto, no veo grandes diferencias entre un modelo y otro, ¿no? Lo importante es la visualización. Tengo la suerte de estar en un medio tan grande, con tanta difusión y poder hacer lo que yo quiero, pero no cambia, es exactamente lo mismo. Bueno, para terminar y a modo de resumen, os voy a leer algunas de las ideas que han salido aquí, por si se os quedan por ahí rondando por la cabeza y os sirve para algo. Camacho, meritocracia, parias, Fernando Alonso, Nadal, ¿te sientes incluido en un equipo? Un gigantesco no, gracias, buen trabajo, ganas de superación, América Latina, ombliguismo, sobrevivir y frikis. Y ya está. Gracias. Gracias a ti.